bienvenidos a otra conversación con el Líbero sobre el tema constitucional. Como las charlas anteriores, esta vez tenemos a un invitado distinguidísimo, un jurista de renombre, profesor de Derecho de la Universidad Católica, Arturo Fermanduá. Muchas gracias por acompañarnos y abordar esta temática de tanta urgencia en nuestro país. Encantado, Axel. Así nos entretenemos en esta cuarentena que se extiende para el beneficio del control de la enfermedad. Así que entretengámonos esta mañana. Usted tiene la palabra. Bueno, acá tengo el texto constitucional, ¿cierto?, del cual se discute tanto. Y uno de los temas que quería ver contigo, o el gran tema que me gustaría analizar, es el del principio de subsidiariedad establecido en la Constitución Política de Chile, que muchos sostienen sería un impedimento para que el Estado desarrolle sus labores de asistencia social, de mejorar los bienes y servicios públicos, dar derechos sociales y así sucesivamente. Tú has planteado en distintas intervenciones que he visto que esto es discutible, o no sería tan así como se suele plantear por parte de algunos en la discusión pública. ¿Cuál es el problema, a tu modo de ver, con el diagnóstico según el cual la Constitución es un freno a que el Estado pueda dar buenos derechos sociales, que es algo que se oye y que se dice que si se cambia, bueno, vamos a tener un país mejor, con más beneficios para la población? El problema, Axel, es que no es correcto. No es correcto, no se conecta con la realidad de los hechos, de las cosas. Yo lo entiendo como una inquietud generacional por un país más proveedor de servicios, de equidad de oportunidades, una búsqueda de un nuevo relato. Lo entiendo como consigna política, lo entiendo como elemento para promover un proceso constituyente que aspire a limpiar lo que algunos llaman, digamos, el origen y legitimidad de la Constitución actual, pese a sus 38 cambios. Lo entiendo en todos esos planos, pero lo que no lo entiendo es como constitucionalista, seriamente diciendo que esta Constitución ha sido la que ha impedido el desarrollo y la expansión del Estado. Y no lo entiendo por dos razones. Primero, porque no ha sido así. El Estado sí se ha desarrollado, se ha ampliado, se ha multiplicado en su tamaño, en sus órganos administrativos, en su presupuesto, en su cantidad de leyes y también con resultados positivos en muchos sentidos. Y tampoco lo entiendo desde el punto de vista estrictamente jurídico, de las sentencias, de la forma que los tribunales han interpretado la Constitución, de la forma que el Tribunal Constitucional ha interpretado el principio de subsidiariedad. Entonces, no lo entiendo desde el punto de vista del razonamiento jurídico, sí me lo explico en los otros planos. Nos enfrentamos a una cosa muy normal, que es el desconocimiento y desinformación de la Constitución. Entonces yo creo que lo que ha permitido este periodo de cuarentena, donde todos hemos tenido que estar encerrados, recluidos, confinados, como dice el decreto supremo que declara la catástrofe, es que ha demostrado sorpresivamente que el Estado, con la misma Constitución a la que se le atribuyeron tantos pecados, tantos bloqueos, tantas tutelas, la misma Constitución está produciendo resultados impresionantes de leyes que lo que hacen es ir en ayuda social, ir en auxilio en la emergencia, contraer deudas, transferir recursos fiscales a las personas a través de ingresos. Podemos revisar la cantidad de medidas, pero es un contraste muy grande que creo que permite, Axel, hoy día darle una mirada un tanto más desapasionada y un poco más lógica para enfrentar el proceso constituyente. ¿La subsidiariedad en qué quedó entonces? Porque, ¿qué significa, a la luz de lo que tú estás diciendo, que el Estado sea subsidiario? ¿Está derogada de facto? ¿Nunca fue así en la Constitución, que el Estado no podía hacer nada? ¿O se ha ido cambiando la interpretación de lo que significa la subsidiariedad? ¿Qué quedó, digamos, esto de la subsidiariedad? Es buena pregunta. Claro, lógico. Es buena pregunta. Lo que pasa es que siempre la subsidiariedad se debió entender de la forma flexible que estamos viendo. Tiene algunos límites, por supuesto. Ya podemos hablar de los límites, lo que la subsidiariedad no permitiría, digamos, no permite.
pero siempre la subsidiariedad permitió una interpretación flexible sobre qué es lo que el Estado debe hacer y cuánto debe intervenir en materia de promoción de actividades, de provisión de servicios, de auxilio. Recordemos que subsidiariedad significa precisamente esto, el auxilio de la reserva. Siempre la subsidiariedad tuvo una fase de abstención en cuanto a respetar el derecho de las personas y de sus agrupaciones y de la sociedad civil de organizarse sin asfixiarla. Así parte en 1893 esta idea, y en 1941 con Quadragés y Moano parte de la doctrina social de la Iglesia, parte esto, y por la doctrina social de la Iglesia que protegía los derechos de los trabajadores. O sea, lo inventó la Constitución del 80, el tema de la subsidiariedad. No, pero si antes de la Constitución del 80 ya estaba en los tratados de la Unión Europea, en el artículo 3b del Tratado Maastricht, que es de 1987, y 1993 después cuando se transforma en la Unión Europea, pero esto viene de antes. Entonces esta sociedad venía de un entendimiento social de cómo debía respetarse los derechos de los trabajadores frente a un Estado que podía asfixiarlos. Pero tenía, y está desde el comienzo formulado así, la vertiente activa, la vertiente de intervención, la vertiente de actuación del Estado cuando determinados fines no estaban siendo adecuadamente logrados por los particulares, sus organizaciones, sus cuerpos intermedios, y eran relevantes para el bien común. Así lo he enseñado 30 años en la universidad yo. Está en los escritos, lo dice el propio promotor en Chile de este principio, que fue Jaime Guzmán, lo decía desde un comienzo. Pero no fue interpretado de esa forma por los intérpretes del proceso post-1990, porque de 1990 en adelante el Congreso sabe perfectamente lo que es la subsidiariedad y comienza activamente a desarrollar un consenso de políticas públicas sobre cómo Chile debe desarrollarse y a implementarlo. Pero lo que pasa hoy día, Axel, es que las generaciones nuevas tienen una mala opinión, me da la impresión, de lo que hicieron esas generaciones de representantes del pueblo que, a mi juicio, interpretaron muy bien la forma que Chile debía desarrollarse. Lo que pasa es que este es un camino que tiene muchas etapas. Y con motivo de esa mirada negativa de lo que la democracia chilena hizo a partir del año 90, se empieza a culpar al principio de subsidiariedad como un elemento jurídico, una especie de represa que impide, digamos, el libre flujo de las políticas públicas más humanistas. Y eso, lo está demostrando ahora la pandemia, nunca fue así. Esas políticas públicas representaron un consenso que a mi juicio es positivo, otros piensan que no fue tanto, un consenso en el plano de la ley de cómo el Estado debía desarrollarse. Y yo creo que este es el principal problema. No es el Tribunal Constitucional, no es la redacción originaria de la Constitución. Y cuando tú le preguntas a los constitucionalistas, bueno, ¿qué le modificarías a los derechos que están en la Constitución para que se despercudan, digamos, del principio de subsidiariedad? No te saben contestar. Entonces, yo he intentado hacerlo muchas veces, he tenido algunas respuestas de la prensa, y podemos hacernos cargo, muy escasas, que tratan de precisar dónde realmente habría estado el problema. Pero en general basta como consigna para sumar adhesiones a que esto hay que cambiar. Cuando tú le preguntas a un técnico, bueno, al artículo 19, número 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad social, ¿qué le cambiarías en un Estado solidario? No te saben contestar, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a eliminar el derecho a la elección de las personas para efectos de la provisión de servicios de seguridad social? ¿Vas a decir que el Estado no debe supervigilar el adecuado ejercicio de este derecho? ¿O vas a instalar ahí un gran ente estatal monopólico de la prestación de servicios de seguridad social? No, dice, no, eso no. Entonces, ¿qué le harías? O cuando vamos al derecho a la salud, por ejemplo, ¿qué harías? Que está la protección de la salud, está que el Estado debe preocuparse, ¿no es cierto?, de la recuperación de las acciones de la ejecución, de la recuperación, de la prevención, de la salud, y hay al final un inciso final que dice que se reconoce el derecho a las personas para elegir en instituciones públicas o privadas. ¿Vas a eliminar privadas
de manera de estatizar constitucionalmente toda la provisión de servicios de salud? Bueno, no. Entonces, mantengamos privadas y estatales. Nosotros mantengamos privadas y estatales. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con la subsidiariedad? Y eso, pero este plano, Axel, es muy difícil de llegar, porque reconozcamos que los procesos constitucionales son movimientos de identidad política, son movimientos de fuerte, digamos, alimentación de un ideario político. Recordemos que la presidenta Bachelet así también lo presentaba. Cuando la presidenta Bachelet convocó a su proceso constituyente, me convidó, yo estoy muy agradecido aquí el llamado Consejo Observadores para el proceso constituyente. Estuvimos un año observando el proceso constituyente, reuniones toda la semana. Ella hablaba y convocaba a los ciudadanos a pensar en sus anhelos, en sus sueños. Fantástico, perfecto. Yo creo que fue interesante ese proceso, pero donde estaba el problema es cuando decía, bueno, porque esta constitución no es moderna, tenemos que cambiarla por otra cosa. Bueno, ¿y cuál sería el contenido anquilosado que habría que modernizar? Hasta ahí llegan las respuestas. Si uno se va a los resultados del proceso de encuentros locales autoconvocados, de los cabildos regionales, yo estuve en el de la Araucanía, por ejemplo, se encuentra que no hay ninguna novedad especial. La gente, por desconocimiento, porque no todos son juristas y no tienen por qué serlo, no sabe que la Constitución ya tiene un derecho al medio ambiente, que ya tiene toda clase de facultades de la ley, que se crearon toda clase de entes estatales precisamente interpretando la preocupación de la gente. La Constitución no ha sido nunca el problema de eso. Al contrario, es la fuente para que el legislador haga la gran reforma de 2010-2012, o en materia educacional lo mismo. Hay ocasionalmente algunos problemas en algunas leyes que los tendrían siempre, y nosotros levantamos la mano, frente a cualquier constitución. Ponme la constitución del 33 y yo ya también te podría objetar algunos excesos que cometen las leyes. Pero eso no es un problema de la subsidiariedad ni la constitución del 80. Entonces, esta idea de que la Constitución es neoliberal, porque ese es el concepto que se suele discutir. Y apuntando a neoliberal es casi decir que no tiene derechos sociales, porque eso básicamente es lo que uno entiende del concepto neoliberal, el mercado a rajatabla, defiende los intereses privados, pero por lo que tú estás contando, hay un montón de derechos sociales en la Constitución que están establecidos, o lo que la gente entiende por derechos sociales, hasta cierto punto desarrollados, y más adelante están regulados en la ley. O sea, hay derechos sociales en nuestra Constitución política. Varios, absolutamente. Por lo que tú estás diciendo. La Constitución tiene, Axel, en realidad casi todos los derechos sociales, salvo si uno lo contrasta con otras constituciones o con cartas internacionales. Está faltando, por ejemplo, todos hemos coincidido, el derecho a la vivienda, como un concepto material concreto, la vivienda digna. El derecho al matrimonio, hablan otros, que falta. Lo dedujo la Corte Suprema de la inspiración de un naturalista, decía el juez Muñoz, que tiene la Constitución del 80 y reconoció a un extranjero el derecho al matrimonio, no lo querían dejar casarse en Chile, porque no tenía los papeles al día. La Constitución tiene sus derechos sociales ahí. Está el derecho a la justa retribución, la libertad de trabajo, está el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, está el derecho a la salud, el derecho a la sindicación. El debate ha tenido un tema técnico que a mi juicio también está equivocado, por un lado, y toda la vertiente ideológica, digamos, la narrativa del modelo neoliberal constitucionalizado, que es también otra desprolijidad. Vamos por los dos. El primero de las objeciones, Axel, consiste en que habría ciertos derechos sociales efectivamente tutelados por la justicia, por el recurso de protección en concreto, artículo 20, y otros que quedaron fuera. Eso es correcto, en el sentido que la Constitución, para evitar el desprestigio del derecho constitucional, evitar el desprestigio de los tribunales, hizo lo que ha hecho España, lo que hizo Alemania, es decir, no le entrega una tutela directa a los tribunales para que ellos determinen cuáles son las prestaciones sociales, sino que esto es mediatizado por la ley, por el legislador, y las personas pueden ir a los tribunales invocando, cuando se han infringido esas leyes, que son las que determinan cómo se va a proveer, por ejemplo,
el derecho a la salud, qué prestaciones concretas. Entonces la primera acusación es que la Constitución excluyó algunos de estos derechos de su cobertura judicial. ¿Ya? Esa acusación es correcta en cuanto a la técnica del recurso de protección, pero es completamente incorrecta en cuanto a el resto de los instrumentos para reclamar judicialmente los derechos sociales, porque está lleno de acciones también por otros lados que se pueden reclamar, y está totalmente incorrecta en cuanto a la realidad, porque lo que le interesa a la Constitución es que no sean los jueces los que hagan las políticas públicas sociales. Yo creo que a los propios jueces tampoco les interesa eso, pero no tiene ningún problema la Constitución con que se corrija una arbitrariedad en el otorgamiento de alguna prestación social que no se otorga, alguna omisión ilegal respecto de algún bien social que está sin otorgarse, o bien, tampoco tiene problema la Constitución si una persona es despedida de su trabajo sin indemnización, está la acción respectiva a la ley, respectiva está la acción de tutela laboral además, o a través del derecho de propiedad. Ya hemos conversado como esta técnica de que los tribunales descienden a través del derecho de propiedad para proteger todos los demás derechos sociales. A algunos les parece mal, curiosamente son los que critican la Constitución. A mí me parece perfectamente posible, porque el derecho de propiedad incorporal existe desde 1855 del Código Civil. Entonces lo que hizo la Constitución es sencillamente permitir que a través de ese derecho puedan eventualmente protegerse derechos sociales. Y la segunda acusación es en relación a la situación de derechos sociales que faltarían en la Constitución. ¿Ya? Pero resulta que estos derechos sociales que faltarían en la Constitución, yo no tengo problema que se agreguen y que se mencionen y que se puedan progresivamente ir protegiendo mejor a través de los tribunales. Porque, y eso yo lo reconozco, el Estado del año 1990 o 1980 era un Estado infinitamente más pobre, el Estado que era antes de estas crisis que hemos tenido hoy día, porque hoy día está volviendo a ser pobre de nuevo, pero obviamente hoy día el Estado está en muchas mejores condiciones para asegurar derechos sociales. Pero el problema nuevamente no está en el texto de la Constitución. Y el modelo neoliberal al que te referías, Axel, primero no creo que sea un modelo neoliberal, es cosa de mirar nomás las leyes. Tú eres experto en esto, este es un modelo bastante socialdemócrata hoy día, esto es opinable, esto no es de derecho constitucional. Estoy de acuerdo. Es bastante socialdemócrata hoy día, de neoliberal le queda muy poco, pero aunque así lo fuera, esas son decisiones legislativas. Siempre enseñamos, yo tengo la tranquilidad de conciencia desde el año que empecé a hacer clase, explicamos que esta era una constitución que permitía muchos modelos económicos. Tiene un sistema económico basado en la libertad, eso es cierto. Un sistema económico basado en la libertad. No puede el Estado privar, conculcar una libertad básica de las personas. Pero de ahí para adelante, el modelo lo definen las leyes, y así pueden aumentarse las remuneraciones cuando corresponda, puede aumentarse los impuestos o disminuirse los impuestos dependiendo de qué es lo que se busca económicamente, puede eventualmente dotarse de más recursos al mundo de la vivienda, puede el Estado crear empresas del Estado si quisiera, necesita unos votitos más. Esos votitos más son muy pocos, los tuvo siempre la Concertación, por ejemplo. Hoy día los tiene la oposición. O sea, si la oposición quisiera crear empresas hoy, necesita iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero eso es un detalle, porque en realidad ningún presidente de ningún color ha querido crear empresas estatales, pero el problema no está en la Constitución, en ese quórum, porque si aún no trabajáramos de mayoría simple, tampoco probablemente se hubieran creado empresas. No es la mirada actual sobre el desarrollo de los países. Claro, entonces, para ir ya redondeando la idea, ¿para qué hacemos una nueva constitución? Sí, a ver, según entiendo, la constitución actual permite un modelo incluso socialdemócrata, que es lo que muchos quieren. Tal vez no un sistema socialista centralmente planificado, porque hay derecho a propiedad, hay libertad de empresas, esas cosas están en la Así constitución. es. Supongo que no queremos retroceder a eso, me imagino ninguna persona razonable apunta a ese modelo, pero ¿para qué hacer una nueva constitución? ¿Qué sentido te hace a ti como experto en el tema y miembro también de la comunidad académica que debate estas cosas?
esta pulsión o esta narrativa por crear una nueva constitución, que además hay un tema que tú ves en las encuestas, que la gente espera que le resuelva muchos problemas a una nueva constitución, del tipo que estamos conversando, ¿no? Mejor educación, mejor salud, cosas de ese estilo. ¿Qué sentido tiene hacer una nueva constitución? ¿Una cosa simbólica nada más? Yo me lo explico, Axel, sin desmerecer, sin desacreditar, sin ningunear, digamos, que de muy buena fe buscan una nueva constitución. Yo estuve en la comisión técnica que redactó la reforma constitucional con el itinerario constituyente, así que tengo que ser muy respetuoso. Pero yo me lo explico como un proceso de intensidad psicojurídica, política de una generación que busca un país mejor. Me lo explico como una forma de procesar sentimientos y aspiraciones propias de una generación que quiere dar pasos hacia adelante en materia de todas las palabras que se usan hoy día, ¿no? Inclusión, integración, desarrollo humano, de empoderamiento, de convocatoria al Estado a un rol más activo. Todos esos sentimientos que están ahí, están en la encuesta, necesitan procesarse. Y obviamente, y esto lo vieron todos, ¿no es cierto? Después de 6 o 7 días de protestas masivas, alguien dijo, bueno, el problema yo creo que está en la Constitución. Y hacia allá partió el procesamiento de los sentimientos ciudadanos, que no eran jurídicos inicialmente, pero que ven en la Constitución como un símbolo muy importante que les puede ayudar a resolver esto que ellos ven como un problema. Yo no me lo explico jurídicamente. Siempre lo he dicho, una cosa es que vayamos a buscar el perfeccionamiento de la Constitución, o si ustedes quieren la legitimidad de la Constitución, o vamos a buscar el avance, porque como decía la presidenta Bachelet, está atrasada, no es moderna. Yo discrepo completamente, pero supongamos que eso es correcto. Pero modernicémosla. Una cosa es pasar a buscar eso y, al contrario, por la vía de un Estado regionalizado más potente, por la vía de un sistema presidencial, de un sistema de gobierno que ya no se quiere que sea presidencial, sino, entre comillas, más moderno, parlamentario, en un país que no tiene tradición parlamentaria. Pero bueno, busquemos fórmulas o busquemos actualizar el catálogo de derechos sociales perfectamente. Irán a haber 2 o 3 o 4 más. Recordemos que el proyecto de la propia presidenta Bachelet, ¿ya?, básicamente mantuvo los derechos, incorporó algunas cosas, reconoció la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad. Si uno la toma, no es una constitución para sorprenderse por su infinita modernización, porque en realidad no había mucho que modernizar si la constitución es una constitución, Axel, que ha recogido los consensos, evoluciones y dinámicas políticas de los últimos 30 años. Hay que ser muy soberbio para decir que todo eso está malo. Entonces yo me lo explico como una vía para procesar sentimientos ciudadanos de búsqueda de un país mejor, lo que me parece muy bien, conducidos, a veces liderados, hacia una vía y un escape jurídico constitucional que no es, obviamente, la causa de las insatisfacciones de las personas. Bueno, y por último, una reflexión que es lógica a raíz de lo que tú dices, es que si esa no es la causa, por tanto el diagnóstico para satisfacer estos sentimientos de mejora está errado. Probablemente vamos a tener una frustración nuevamente más adelante con la nueva Constitución, porque no fue capaz de cumplir con las expectativas que mucha gente tenía en materia de resolver problemas tipo derechos sociales, en fin, de ese tipo. ¿O tú crees que esto es un acto básicamente de sacrificio, digamos, de chivo expiatorio, de lo que se siente que está mal hacia atrás y independiente de que no se resuelvan los problemas concretos hacia adelante, el tema constitucional después de esto se cierra? O sea, hacemos una nueva constitución, ya sea convención constituyente y convención mixta, y hasta ahí llegamos, después van a hacer reformas, pero tenemos para 50 años más con una constitución tranquilo, o 100, o da lo mismo, los países en general desarrollados aguantan mucho con su constitución. ¿O tú crees que puede abrirse una puerta para de nuevo en 10 años empezar a discutirla entera de nuevo? ¿Crees que ese es un riesgo?
Pienso que este periodo sorpresivo, infortunadamente no planificado que tenemos de la pandemia, que obligó a desplazar el calendario constitucional, puede producir algo interesante en esto, que es, así como estamos colmados de penurias sanitarias, puede producir una cierta racionalización en la mirada de las expectativas de los. Por un lado, la Constitución demostrando que puede salir adelante con bonos COVID, ingresos familiares de emergencia, leyes de protección del empleo, la misma Constitución que se culpó de todos los pecados, precisamente de maniatar al Estado, al legislador, se transformó en constitucional al tribunal cualquier ley de esta naturaleza. Yo creo que este periodo, por un lado, va a producir ojalá la mayor cantidad de gente, una cierta racionalización de lo que se puede esperar del proceso. Y por otro lado, vamos a amanecer mucho más pobres como Estado, después de que termine esto. Yo no soy economista, pero las cifras me tienen consternado. O sea, como explicaba el presidente Lagos en su columna del fin de semana, estamos frente a un país que tenía 6% de deuda en 2007 y hoy día tiene 30%, y va a llegar a 40% en 2024 como porcentaje del PIB, y algunos dicen que en realidad con la caída del PIB y la recaudación va a subir a 50%. Recordemos que el Tratado de la Unión Europea tiene como límite de endeudamiento a sus países 60%, porque la gente repite mucho, bueno, si Chile tiene capacidad de endeudarse, que se siga endeudando. Eso es trasladar los costos de hoy a las generaciones futuras. Claro. Es un egoísmo, para muchos es una inmoralidad. ¿Por qué digo esto? Porque también vamos a amanecer más pobres y las expectativas ya no son tan constitucionales, son de poder tener sustento, son de poder comer, son quizás viene una cierta revalorización de lo que es una fuente, de lo que es la capacidad de tener un empleo y de cuidarlo. Y el país va a tener que promover que se cree más empleo. Yo me imagino que en esto está el sistema político hoy día, ojalá, y creo que sí, acudiendo con generosidad a buscar un acuerdo político, social, para este tremendo problema que tenemos. Entonces creo que se desconstitucionaliza un poco, Axel, las expectativas que tenía este proceso antes. Si tú me preguntas, bueno, ¿tiene valor o no tiene valor que se haga de todas formas, de tal suerte de una vez por todas blanquear de objeciones nuestra carta fundamental y dejarla instalada hacia el futuro? Puede tener eso que lo conteste un psicólogo, puede que conteste un cientista político, que lo conteste un líder, un político electoral. Es probable que tenga ese sentido. Ahora, lo que yo no me confiaría es que si después de 2005 es que se efectúa una reforma trascendental a la Constitución, donde un presidente muy respetado, socialista, afirmó que se ajustaba plenamente a los estándares constitucionales. Y a pocos años después, toda la élite de centroizquierda abjuraba de ese momento. No se equivocaba, no supimos ver el futuro. Entonces, es imposible que yo te garantice hoy día que una nueva constitución vaya a permitir alguna estabilidad con este nivel de zigzagueos que tiene las convicciones políticas. Yo creo, o sea, puede tener sentido que se haga el proceso. Yo me sumé de alguna forma de buena fe a que la gente tenga una oportunidad de pensarlo y que se jueguen los debates, las ideas, pero de ahí a que esto va a garantizar 50 años de estabilidad en el panorama constitucional es como una ingenuidad, pienso yo. Bueno, Arturo, muchas gracias por esta entrevista, conversación, tocando temas clave, que despejan dudas también, yo creo, fundamentales para mucha gente que no es precisamente experta en este texto que tenemos y que tanta polémica ha generado. En este polémico texto. En este polémico texto que tú tienes obviamente mucho más rayado que yo, pero lo he estado repasando desde mis últimos cursos, desde los cursos de Derecho Constitucional en la universidad hasta ahora, y me he dado cuenta
de que efectivamente, como tú dices, hay muchas sorpresas para quien lo lee a la luz de lo que se discute. Y así es que te agradezco por ayudarnos a entender mejor el debate actual, de qué estamos hablando cuando se discute sobre la Constitución y lo que puede venir hacia adelante. Espero que lo podamos conversar tal vez en otra oportunidad el próximo año, cuando ya tengamos más claro qué pasó con todo este proceso. Encantado. Ojalá haber sido un aporte. Sin ninguna duda. Gracias, Arturo. De nada, que esté muy bien.